de vuelta para este jueves. Varios grupos sindicalistas alistan sus protestas en contra de las reformas laborales que tramita la Asamblea Nacional. Según el gobierno, se trataría de una provocación que busca generar violencia. Este tema y los encuentros ideológicos de Alianza País en miras de las elecciones de 2017 lo hablamos ahora. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Señora secretaria, buenos días. Bienvenida a este espacio. Las reformas se están discutiendo en la Asamblea Nacional con puntos de vista diversos sobre este tema. Para muchos restrictiva en derechos, han dicho, y eso ha motivado a que mañana salgan nuevamente a las calles a protestar. Bienvenida. Buenos días, Marcela. Buenos días a los amigos televidentes. Yo creo que hay algunos elementos importantes para destacar. El Gobierno Nacional ha enviado esta ley con el carácter de económica urgente precisamente para proteger el empleo digno, para proteger ese empleo que hemos generado durante estos 9 años con un salario adecuado que subió en más de 200%, uno de los salarios más importantes de la región, y con 5 medidas fundamentales para esa protección del empleo. La posibilidad de flexibilizar la jornada laboral, protegiendo el derecho y de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador con un límite, el incentivo a las pasantías, el incentivo al empleo de los jóvenes, el incentivo también a que al ampliar la licencia de maternidad o paternidad, para además la protección del niño, pero cuidando el empleo. Son todos estos mecanismos importantes en tiempos difíciles, con el impacto que hemos tenido, buscar algunas alternativas para proteger el empleo. Yo creo que si se estudia adecuadamente el proyecto de ley, se verá que todos estos son mecanismos inteligentes, adecuados, que protegen todo el tiempo a través de mecanismos, y eso está justamente en debate en la Asamblea Nacional, el derecho de los trabajadores al empleo, pero permite adaptaciones y permite mecanismos de protección, inclusive también el seguro de desempleo, para enfrentar una situación difícil, innegable, que estamos viviendo por haber perdido más de 7.000 millones de dólares de ingresos petroleros en la economía, lo cual indudablemente que tiene un impacto. Una propuesta, sí, pero que de todas maneras incluso no llega a tener el debido consenso dentro del bloque oficialista. No, yo creo que, como es lógico, una ley al ser enviada abre el debate, abre un conjunto de propuestas, y eso es parte de un proceso normal de procesamiento de la ley y de enriquecimiento hasta que pueda ser votada, como entendemos a lo mejor se dé dentro de esta semana. Ha sido trabajado ya tanto en la comisión como en el plenario, se están recogiendo una serie de aspectos que enriquecen la propuesta, que cuidan el tema laboral, que escuchan a los trabajadores, a los empresarios, a todos los grupos que se han dado cita en la Asamblea, y más bien creo que es parte de el ejercicio democrático que corresponde a la Asamblea. De todas maneras, hay gente que está en desacuerdo con esta propuesta, y a propósito de aquello, mañana saldrán nuevamente a las calles grupos sindicalistas, movimientos indígenas también a protestar, entre otras cosas, por estas reformas que se está tramitando en la Asamblea Nacional. El presidente, a propósito de aquello, ha dicho que nuevamente se busca generar la violencia. Eso lo dijo hace días pasados. Bueno, ellos han tenido un guión sistemático de, bajo cualquier pretexto, con cualquier tema, salir a caotizar, a plantear este tipo de acciones de protesta que no plantean ninguna propuesta. Sería muy importante escucharles qué proponen, con un sentido de responsabilidad, con un sentido de patria, frente a una situación difícil que no la hemos generado nosotros, sino que depende de condiciones externas. Pero no hemos oído a esos sindicalistas y a estos grupos ninguna propuesta, sino simplemente tratar de aprovechar la situación. Muchos desconocen, inclusive no han leído la propuesta de reformas laborales, para nuevamente caotizar. Incluso esta nueva marcha, que es en una secuencia y un guión de desestabilización, ya estaba planteada meses atrás, antes de que se envíe la ley. Por lo tanto, se ve claramente que no se trata de una intención real de oponerse ni de plantear alternativas, sino de generar violencia, de obstruir. Frente a ello, creemos que es fundamental que los jóvenes salgan a defender, como lo harán el día de mañana,
una propuesta que favorece el primer empleo, que favorece las oportunidades en el mercado laboral. Saldremos las mujeres precisamente a defender planteamientos que protegen los derechos de las mujeres, de las madres, de los niños. Saldrán los trabajadores, es decir, saldrá todas las fuerzas positivas, las fuerzas progresistas del país, una vez más y como siempre, a defender el proceso de cambio, a defender las acciones que construyen en el país frente a estos grupos destructores, obstruccionistas y desestabilizadores. Entenderíamos entonces, secretaria, que se prepara una contramarcha desde el lado del gobierno. Nunca hemos preparado contramarchas, Marcela. Nosotros nos concentraremos en la Plaza Grande, en las diferentes ciudades, en fin, para seguir difundiendo esta ley positiva, para seguir siempre proponiendo elementos al pueblo ecuatoriano, difundiendo nuestras propuestas como es nuestro legítimo derecho y siempre desde una perspectiva positiva. Yo creo que el día de mañana será un nuevo fracaso de estas intenciones desestabilizadoras, de estas intenciones que no tienen propuestas para el país y de nuestro lado seguir fortaleciendo la conciencia de los ciudadanos. ¿Por qué criticar siempre el hecho de que el resto de personas que están en desacuerdo con varias políticas del gobierno salgan a manifestarse en las calles? ¿Y por qué siempre llamarlos desestabilizadores? Ha sido un poco la crítica también. Porque efectivamente no se trata de una oposición constructiva, de una oposición que plantea alternativas. Vamos, dígame usted, ¿qué alternativa han planteado para el empleo juvenil, para sobrellevar la situación económica difícil? Por el contrario, han tenido una actitud francamente antipatria porque, digamos, han tratado de aprovechar la situación difícil para desestabilizar al gobierno y esa no es la forma razonable, la forma democrática de una oposición. La oposición tiene que ser con tesis, tiene que ser con propuestas. Se puede marchar en las calles, eso es parte del ejercicio democrático, pero no generar hechos de violencia. Usted mire lo que ocurrió hace poco en el Colegio Montúfar. Las características de la protesta, si usted mira, han sido de una violencia cada vez mayor, que vulnera derechos de otros ciudadanos, que vulnera los derechos de la Policía Nacional y que busca este guión desestabilizador. No condenamos de ninguna manera a la oposición, pero reclamamos y exigimos una oposición democrática y de propuestas como le corresponde al país. El presidente anunció que a partir de marzo de este año se iban a llevar a cabo, bueno, incluso hasta antes, las conferencias ideológicas de Alianza País. Queríamos saber también un poco, aprovechando su presencia, cómo se desarrollan, cuál ha sido la respuesta de la gente y hasta cuándo ustedes tienen previsto hacer este tipo de encuentros. Efectivamente, Marcela y amigos televidentes, Alianza País está desde el mes de enero realizando alrededor de 2.000 conferencias ideológicas en cada parroquia, en cada comité de la Revolución Ciudadana, en cada cantón y vamos a las convenciones provinciales para evaluar los 9 años de Revolución Ciudadana, los logros que hemos alcanzado, pero también todo lo que queda por hacer en cada una de las revoluciones, de los ámbitos de nuestro ejercicio político. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué es lo que la gente quisiera que de pronto cambie de este gobierno o en su defecto también que continúe? Quería comentarle que estamos cerca de las 1.000 conferencias, ha sido un proceso muy enriquecedor que se va ampliando, hay participación también digital en nuestra página web con planteamientos muy interesantes que están enriqueciendo ya la formulación de nuestro programa de gobierno. Queremos ofrecerle al país el mejor programa de gobierno construido desde las bases, construido participativamente con nuestra militancia y con la ciudadanía. Hay aspectos muy importantes que salen. Primero, un claro reconocimiento de que el camino que ha seguido el Ecuador es un camino correcto, que el camino, el modelo de sociedad, el modelo de desarrollo que ha ofrecido la Revolución Ciudadana a los ecuatorianos es un camino en el cual creen los ciudadanos. Ese es un primer aspecto importante. Luego, se plantean nuevos énfasis, nuevas prioridades. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas prioridades? Se valora mucho la revolución social, pero se plantea ir a una revolución de la excelencia y la calidad en los servicios. Creo que ese es un elemento donde todavía tenemos mucho que trabajar. Bajar de una manera mucho más profunda la revolución en los territorios. En los territorios hay muchas alertas, hay aspectos que no funcionan adecuadamente, el tema de la revolución productiva, aportes a la construcción de la revolución del conocimiento, el tema de la revolución de la comunicación, los y la medios, seguridad también sin duda que es un tema etcétera. importante, ¿no? Efectivamente, lo que son las preocupaciones actuales, valorando lo que se ha hecho, pero planteando
nuevas iniciativas. Esto en miras de la gran convención nacional de mayo próximo, en donde, según ha dicho el presidente, ya no se va a dar los nombres de los candidatos a las elecciones de 2017, sino que esto se postergará hasta noviembre próximo, ¿es así? Así es, la convención de mayo recibirá el programa de gobierno elaborado desde las bases, digamos, lo aprobará con todo el debate, la discusión que corresponda, y lanzará un mecanismo de selección de los candidatos, porque de acuerdo al cronograma electoral, los candidatos se inscribirán a partir de mediados de octubre, entonces corresponde en el segundo semestre este debate dentro de Alianza País. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Un buen día para usted, 7:24. Fernando.